¿Me escuchan? Sí, se te escucha. Hola, sí, Buenas profesor, ¿cómo tardes, está? Buenas profe. tardes. Buenas Buenas tardes, Buenas tardes. tardes, compañero. profesor. Bien, bien. Pabla H. le saluda, profesor. Gracias. Vamos a empezar dentro de 3 minutitos, ¿sí? Vamos a esperar a ver si se conectan más, porque ahora mismo veo que estamos 20. No sé si quieren hablar de algún tema en específico mientras les esperamos a los compañeros. Si hay alguna consultita ahí para poder eh, hablar sobre eso. Yo, profesor, Pabla H. le Sí. pregunta, en el calendario de Ujú. clases tenemos que mañana tenemos un examen parcial y yo quisiera saber si eso se mantiene y también si en qué capítulo estamos, porque yo tengo el capítulo 1 nomás. Entonces, a ver si me puede aclarar un poco para poder prepararme con tiempo. Sí, el examen parcial en realidad vamos a cambiar porque en realidad me dieron la posibilidad de que hagamos un examen parcial o hacer el trabajo grupal. Entonces vamos a hacer el trabajo grupal en vez del examen parcial. Entonces para el examen final vamos a dar uno en forma general, ya que no vamos a terminar todavía y hoy lo más probable es que terminemos la unidad 2. Entonces para evitar cualquier cosa, entonces vamos a continuar con las clases y vemos para hacer el trabajo grupal nada más. Yo ya estoy trabajando sobre eso, justamente el compañero Osmar, creo, el delegado, él ya me estuvo también hablando, ya estuvimos hablando al respecto, entonces vamos a tratar de hacer el trabajo grupal. Muchas gracias, profesor. Si le dicen a sus compañeros que se unan ya a la clase, porque somos solamente 23 ahora mismo y creo que estamos más de 50 me parece. Profesor, le pregunto algo más. Eh, ¿Desde Sí. qué, desde qué título comienza la lección 2? La lección 2, a ver, un ratito, es desde requisitos generales sobre la declaración jurada, sobre los ingresos y sobre los egresos. Hoy justamente vamos a tocar la parte de ingresos, la parte de egresos, y si tenemos tiempo ya empezamos también con la unidad 3. Ingreso y egreso, ¿no es cierto, profesor? Sí, ingreso y egreso, y también los que son requisitos generales, que es la parte de candidatos. Entonces, esa parte también vamos a ir tocando. Hoy vamos a continuar en realidad con esa parte de los candidatos, de las obligaciones que tienen los candidatos. Muy bien, profesor, gracias. Buenas, profe, ¿cómo estás? Hola, sí, Osmar. Sí, buenas tardes, profe. No sé, nomás si ya arrancaste, me conecté recién. Estaba saludando. Ahora vamos a empezar en realidad porque veo que estamos pocos, pero igual ya vamos a empezar. Dale, genial, profe, estamos atentos.
Ahí se ve mi presentación. Sí, profesor. Sí, profe. Ok. Bueno, vamos a empezar. Somos muy poquitos, estamos muy pocos, pero al honor de la gente que ya se conectó, entonces vamos a empezar con la clase. Después vamos a hablar sobre el trabajo en realidad, de lo que me había preguntado en realidad nuestra compañera ahora. Vamos a, cuando, si por ahí se conectan más gente, entonces para que les llegue la información también. Entonces, vamos a continuar ahora con lo que habíamos dejado la semana pasada. Quedamos en la declaración de ingreso y gasto de campaña. Vamos a continuar. Yo no sé si tienen alguna consulta hasta ese punto o pasamos directamente a lo que es la declaración de intereses económicos vinculados. O hablamos en forma general sobre la DIGC y después continuamos con la declaración de intereses económicos vinculados. Podríamos hablar en general, profesor, la DGI. Dale, dale. Bueno, como habíamos hablado la clase pasada, los candidatos tienen que presentar dos declaraciones juradas al comenzar la campaña electoral, que es la declaración de ingreso y gasto de campaña y también la declaración de intereses económicos vinculados. Esas dos obligaciones son principales para poder comenzar con la campaña electoral. La DIGC, que es la Declaración de Ingreso y Gasto de Campaña, se refiere a todos los recursos que tiene el candidato en el momento de comenzar la campaña electoral. Todos los recursos que sean necesarios para el candidato para que pueda empezar su campaña electoral, ya sean ingresos en efectivo, ya sean eh, ingresos que tengan en cuenta corriente y también los que no son monetarios, la parte de inmuebles, también la parte de transportes. Entonces, todo esto tienen que declarar los candidatos en el momento, o sea, al comenzar la campaña electoral. ¿Cuándo tienen que presentar esta declaración jurada? 5 días posterior a la oficialización de la candidatura. ¿Sí? O sea, el candidato entonces tiene tiempo de presentar estas dos declaraciones juradas posterior a la oficialización de su candidatura, tiene tiempo de 5 días para poder presentar. ¿Sí? Por ejemplo, hoy se oficializa la candidatura de un candidato, entonces tiene 5 días después de la oficialización para poder presentar esta declaración jurada. Y así como hablamos, la DIGC son ingresos, más bien son ingresos propios del candidato. O sea, cada candidato tiene su recurso que va a utilizar durante su campaña electoral. Tenemos que tener bien en cuenta que esta declaración no es la declaración de bienes, no es la declaración de la totalidad de bienes que tiene el candidato, sino solamente los recursos que va a utilizar durante la campaña electoral. ¿Sí? Habíamos hablado que si por ahí el candidato tiene algún inmueble que quiera utilizar durante su campaña electoral para PC, entonces va a declarar también este inmueble. Si el candidato tiene su inmueble pero no va a utilizar durante la campaña electoral, entonces no es necesario que agregue esto en su declaración jurada. Lo mismo la parte de ingresos. Si el candidato tiene un monto X de 50 millones en efectivo y no quiere utilizar o no va a utilizar la totalidad de esos 50 millones, va a utilizar solamente una parte, entonces solamente esa parte que va a utilizar va a tener que declarar. ¿Sí? Eso es en general de lo que es la DIGC. ¿Alguna consulta sobre eso, Osmar? Sí, profe, quería consultar entonces, esa declaración jurada no es
vinculante para nada concretamente, ¿verdad? Porque eh, o sea, lo que no entiendo nomás, o necesito que aclarar, del por qué, digamos, sería una declaración jurada si finalmente con eso que vos declaraste, eh, ¿cuál es la consecuencia de que no sea así tal cual como declaraste? Bueno, en realidad la declaración jurada, por eso así como indica el nombre, es una declaración jurada inicial de cómo comienza el candidato, o sea, de con cuánto comienza el candidato su periodo electoral. Es más bien para saber con cuánto dispone el candidato para poder comenzar su campaña electoral. De igual manera, el candidato tiene la posibilidad de recibir alguna donación durante el periodo electoral. Puede recibir aportes, puede realizar préstamos también, que puede utilizar eso durante su campaña electoral. Pero eso vamos a ver después. En ese caso, por ejemplo, el candidato si recibe, una vez que se haya presentado toda su declaración jurada, terminó los 5 días, al sexto, séptimo día, quiere realizar un préstamo, puede hacer ese préstamo, pero va a tener que ir a la cuenta única de la organización política. Entonces ahí la organización política es la que se encarga ya de realizar o pagar en realidad los gastos que tenga el candidato. Pero esta declaración es una declaración inicial de con cuánto y cómo está empezando el candidato su campaña electoral. Bueno, pasamos a la declaración de intereses económicos vinculados. Después podemos también hacer un pequeño resumen otra vez o alguna consulta sobre las dos declaraciones juradas. La declaración de intereses económicos vinculados es una declaración más bien informativa. ¿A qué se refiere esto? Que el candidato tiene que informar todos los vínculos o toda la participación que tiene con una persona jurídica. Puede ser una sociedad, una asociación. Entonces, ver que el candidato sea accionista o sea socio de esas sociedades. Entonces, más bien es a modo de información. En esto no hay nada monetario. En la declaración de intereses económicos vinculados no hay nada monetario. Acá no vemos el recurso del candidato, sino más bien el vínculo que tenga el candidato con alguna persona jurídica. ¿Cuál sería el fin de esta declaración de intereses económicos vinculados? Ver si el candidato está vinculado justamente con esa persona jurídica y si esa persona jurídica está realizando algún aporte o alguna donación, ¿sí? Entonces, para poder justamente verificar esa parte. Y esta declaración se realiza solamente en las elecciones internas. Sea, se realizan las elecciones internas y en las elecciones, ya sean nacionales o municipales, ya no es obligatorio que realice la declaración jurada de intereses económicos vinculados. Y si el candidato no posee separación de bienes, si está casado y no posee separación de bienes, su cónyuge debe realizar también esta declaración jurada con el mismo usuario del candidato realiza también su cónyuge la declaración de intereses económicos vinculados. Entonces, para poder englobar mejor de lo que es la declaración jurada, entonces tenemos dos obligaciones principales al comenzar. O sea, el candidato tiene dos obligaciones principales para poder comenzar con con el periodo electoral. Tiene que presentar sí o sí la declaración de ingresos y gastos de campaña y también la declaración de intereses económicos vinculados. La declaración de ingresos y gastos de campaña entonces se refiere a todos los recursos disponibles en el momento y que va a utilizar el candidato durante su campaña electoral. Y la declaración de intereses económicos vinculados sería todos los vínculos
o la participación que tenga el candidato con alguna persona jurídica. Esto es más bien a modo informativo. Y se realiza esta declaración jurada 5 días posterior a la oficialización de la candidatura, ya sea en las internas como también en las nacionales o municipales. Acá tenemos como ejemplo, a ver, personería jurídica en la que el candidato sea accionista, socio, asociado. Entonces, ¿qué tipo de interés sería accionista, socio, asociado? Tiene que poner también la razón social, el porcentaje de participación en relación al capital con esa sociedad y qué tipo de vínculo tiene. Si es accionista, asociado, si es director, gerente, miembro, representante legal, socio. Luego tenemos persona jurídica en la que el candidato sea inversiones en renta fija. Lo mismo también, mi tipo de interés económico sería justamente la inversión en renta fija. Tengo que poner el RUC y la razón social de esta persona jurídica, el tipo de inversión, si son bonos del Estado, si son bonos del sector privado, si son de ventures, si son depósitos a plazo fijo, inversiones en bolsa de valores, letra del tesoro, pagares de empresa, el plazo también de la inversión y alguna observación que tenga también. Luego tenemos persona jurídica en la que el candidato posea otro tipo de participación. Entonces, en este caso más bien serían no los bonos, pero eh, cualquier otro tipo de ya sea recurso o de participación en sí de lo que tenga el candidato con esa persona jurídica. Luego tenemos también algunas de las personas jurídicas. Esto es un poco más relativo en realidad porque nos indica que alguna de las personas jurídicas declaradas en los puntos anteriores es dueña o posee al menos el 10% del capital en otra personería jurídica. Por ejemplo, si yo eh, tengo alguna, si, si por ahí el candidato tiene participación con alguna sociedad, entonces esa sociedad lo que tiene que hacer es comunicar también que esa sociedad tiene otra participación con otras sociedades o si tiene otros vínculos con otras sociedades. ¿Sí? No sé si me explico bien esa parte, pero por lo menos el 10% tiene que tener. Entonces, si posee el 10% del capital en otra persona jurídica, entonces tiene que comunicar también eso. ¿Alguna consulta hasta ahí? Así como les dije, esta declaración jurada es más bien informativo. O sea, la declaración es más informativa, entonces es cargar todo lo que el candidato tenga vínculo o participación con alguna sociedad, con alguna persona jurídica. Ah, Profesor, sí, sí, disculpe. Cuando hablamos que tiene 5 días para entregar la presentación, sería 5 días hábiles. 5 días corridos, todo es corrido. Ah, ok, gracias. Sí, todo es corrido. ¿Alguna consulta? ¿Otro más? Así pasamos. Bueno, una vez que el candidato tenga entonces su declaración jurada, ya realizó, el candidato puede realizar su declaración jurada y no presentar todavía. Puede ir cargando y dejar ahí sin la presentación todavía. Entonces, una vez que el candidato esté seguro, entonces en el mismo, en el sistema en el SINAFIP candidatos, en este caso, entonces ahí como muestra la pantalla, debe seleccionar la parte donde dice presentar declaración jurada y ya presenta directamente el candidato su declaración jurada.
Si el candidato se da cuenta que no cargó o le faltó cargar algo o cargó mal alguna información, entonces le da la opción de rectificar esta declaración jurada. Pero la rectificación de la declaración jurada tiene que ser en ese periodo de 5 días. O sea, no puede pasar al sexto o al séptimo día para poder rectificar, sino todo en el lapso de 5 días. Solamente en ese momento el candidato tiene la posibilidad de presentar y también rectificar su declaración jurada. Una vez que rectifique, entonces vuelve a presentar la declaración jurada ya rectificada. Bueno, acá ya presentamos. Acá en realidad nos indica cómo se tiene que presentarse. Se selecciona justamente la elección, si tiene alguna observación. Y después le aparece esta pestaña de si está seguro de realizar la presentación. Realiza, acepta. Y ahí ya termina la presentación. Y vamos a ver acá. Acá también le aparece, pueden verificar, pueden ver también ustedes donde dice imprimir declaración jurada. Acá me aparece sin acceso porque no habíamos presentado la declaración jurada. Pero una vez que presenten o una vez que el candidato presente su declaración jurada, ya le va a dar la opción de imprimir su declaración jurada y también imprimir la constancia de la declaración jurada. Esto es muy importante porque para que el movimiento, en el caso de las elecciones internas, por ejemplo, los movimientos nuevos no tienen todavía RUC, o sea, todavía no tienen RUC. Entonces, ¿qué es lo que la DENIT, en este caso, que anteriormente era la SET, les pide? Es que presenten las declaraciones juradas de sus candidatos para poder justamente realizar o sea, ese sería uno de los requisitos principales para que puedan obtener el RUC, el movimiento o el partido que no tenga todavía RUC. Entonces tiene que presentar y también la constancia de la declaración jurada. Y normalmente y en las elecciones internas, esta declaración jurada imprimen y presentan a su movimiento interno. Sería al TEOP, al Tribunal Electoral de la organización política. Solamente para ese caso. Para la Dirección Técnica de Financiamiento Político no es necesario que traigan en físico su declaración jurada, sino nosotros más bien ya verificamos lo que está en el sistema. Entonces, imprimen los candidatos su declaración jurada solamente para el Tribunal Electoral de la organización política. No presentan en físico en la justicia electoral. ¿Sí? Bueno, estamos bien ahí. ¿Sí? Vamos a ver entonces ahora qué pasa con los recursos declarados por el candidato en la declaración de ingreso y gasto de campaña. Bueno, estos recursos sí o sí van a ser administrados directamente por el candidato. O sea, esto sería lo ideal. El candidato tiene sus recursos y va a tener que administrar directamente. ¿Cómo va a administrar? El candidato no hace falta que tenga una cuenta única. O sea, y no se deposita tampoco en la cuenta única de la organización política. ¿Sí? El candidato puede, o si tiene la posibilidad, puede tener una cuenta corriente y depositar en eso. Pero no es obligatorio que deposite a la cuenta única de la organización política, porque se supone que es el recurso propio del candidato y el candidato es el que se va a encargar de pagar los gastos que tenga durante su campaña electoral. Y nos dice que los gastos pagados de estos recursos tienen que ir a nombre del candidato con su número de cédula o con el RUC. Si por ahí el candidato tiene RUC, entonces le pone su RUC. Si el candidato no tiene RUC, entonces solamente su número de cédula. Tampoco es obligatorio que el candidato tenga un RUC. O sea, si el candidato tiene RUC,
súper bien. Si el candidato no tiene RUC, solamente con su cédula, con su número de cédula, ¿sí? No es una, no es un requisito obligatorio de que el candidato mande a hacer factura ni tenga su RUC habilitado. Estamos bien en esto, ¿verdad? Esto es lo más sencillito. Entonces, los recursos que declaró el candidato, entonces van a ser administrados directamente por el candidato y no se deposita en la cuenta única de la organización política y todos los gastos van a ir a nombre del candidato con su número de cédula o con su RUC. ¿Por qué esto? Porque el candidato, al finalizar las elecciones, tiene otra vez un tiempo para presentar su rendición de cuenta. Y en su rendición de cuenta tienen que ir todos los gastos que tuvo ese candidato. Y sí o sí tiene que ir a su nombre. Luego tenemos también los recursos declarados por el candidato en la declaración de ingreso y gasto de campaña, pero que son administrados por la organización política. Bueno, ¿qué pasa en este caso? Que el candidato, ¿qué es lo que hace? Yo candidato entonces digo, bueno, yo tengo en efectivo 50 millones. Tengo 50 millones, ¿qué voy a hacer? Yo voy a hacer que mi organización política, mi partido, mi movimiento, o mi concertación o mi alianza se encargue ya de pagar los gastos que yo tenga. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? El candidato va a tener que depositar a la cuenta única de la organización política. Deposita en la cuenta y todos los gastos de estos aportes recibidos a nombre de la organización política ya van a estar con su RUC, ¿sí? Con el nombre de la organización política y con el RUC de la organización política. Por ejemplo, yo candidato deposité a la cuenta única de la organización política, entonces todos los gastos que tenga ya el candidato y que van a utilizar de ese recurso ya van a ir a nombre de la organización política, ¿sí? Ya no va a ir a nombre del candidato, sino directamente ya va a utilizar el nombre de la organización política con su RUT, ¿sí? ¿Y qué pasa con el candidato? Bueno, la organización política le tiene que emitir un recibo a nombre del candidato por el monto recibido. ¿Por qué esto? Porque la organización política utiliza el recibo para respaldar el ingreso en su rendición de cuenta y el candidato utiliza el recibo para respaldar el egreso en su rendición de cuenta. En palabras más sencillas, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que el candidato presentó su declaración de ingreso y gasto de campaña por un monto de 50 millones. Bueno, el candidato, ¿qué dice? Bueno, yo no me voy a estresar con los gastos que tenga, voy a hacer que la organización política pague todos los gastos que yo tenga. Entonces, ¿qué va a hacer? Entonces va a depositar directamente a la cuenta única de la organización política. Obviamente, el candidato en su momento va a tener que hacer la rendición de cuenta de su declaración de ingreso y gasto de campaña. Tiene que respaldar ese gasto que tuvo. ¿Cómo va a respaldar? Con el recibo que la organización política le va a dar. Entonces, mi ingreso, según mi declaración jurada, por ejemplo, va a ser 50 millones y yo le deposité a la organización política la totalidad, que sería 50 millones, entonces la organización política me va a dar un recibo por el mismo valor, por el mismo monto de 50 millones. Y ahí voy a poder cruzar bien mi ingreso de 50 millones con mi egreso de 50 millones, porque sería el aporte que yo le estoy dando a la organización política. ¿Sí? ¿Se entiende esta parte? Porque esta parte es un poco confusa a veces. Pero eso sería en una planilla, profesor. No va a ser lo mismo en el sistema. Todo va a ser en el sistema. La planilla se puede utilizar a modo de
complemento en realidad del administrador de campaña, para que el administrador de campaña sepa ahí que tal candidato me depositó 50 millones, entonces hasta 50 millones podemos gastar nosotros por ese candidato. Pero en el sistema nosotros vamos a cargar todo esto. En el sistema ya cargamos nosotros nuestra declaración de ingreso y gasto de campaña. Entonces, en el momento de que yo haga mi rendición de cuenta como candidato, entonces voy a cargar ese recibo que me dio la organización política ya como egreso, ¿sí? Porque yo le estoy dando la plata a la organización política para que hagan los gastos. Entonces, una vez que yo tenga ese recibo de la organización política, entonces yo voy a cargar eso como mi rendición de cuentas y ahí yo como candidato ya no me voy a estresar de conseguir facturas a mi nombre, sino con ese recibo que me dio la organización política, yo ya voy a cruzar mi ingreso de 50 millones y mi egreso de 50 millones. ¿Sí? Eso sería para el candidato. Para la organización política, así como nos indica acá, ese recibo va a ser como un ingreso. Entonces, la organización política va a tener que cargar también ese recibo, pero como ingreso. Para la organización política, entonces va a ser un ingreso y para el candidato va a ser un egreso. ¿Alguna consulta sobre eso? Creo que nada. ¿Se entendió bien? ¿Se entendió? ¿No se entendió? A veces creo, profesor, así explicando parece muy fácil, pero tal vez más fácil con la con la plantilla o en la aplicación, ¿verdad? Pero de Claro. entender se entiende de que si sale de el gasto del candidato es un egreso, ¿verdad? Sería para el partido político. No, al revés. Sí, Perdón, eso sí, sí, al revés, sí, pero sí. sí. Sí, si el candidato deposita a la cuenta de la organización política, entonces ya va a ser directamente un egreso para el candidato. Y va a ser un ingreso para la organización política porque está recibiendo ese dinero de ese candidato. ¿Sí? O sea, cada candidato maneja el dinero que declara que va a utilizar, pero la rendición de cuentas le hace al partido. El candidato hace por su parte y la organización política hace por su parte, con el mismo documento. ¿Sí? Ah, los dos tienen que presentar. Los dos tienen que presentar, sí. El candidato sí o sí tiene que respaldar el gasto que tuvo. El gasto más bien sería el egreso, ¿verdad? No es un gasto Sí, directo, pero es como un egreso ya. Entonces, sí, yo no puedo dejar mi declaración jurada de 50 millones y en mi rendición de cuenta pongo cero, ¿se entiende? Para no sí. poner cero en mi rendición de cuenta, entonces voy a utilizar ese recibo que me dio la organización política por el aporte que yo le hice a la organización política. Ese sería entonces de la administración de la organización política. O sea, administra el recurso del candidato. Y en el otro caso sería la administración propia del candidato. El candidato en ese caso ya no deposita en la cuenta única y realiza los gastos a su nombre. Eso sería por cuenta ya del candidato. Y en el caso de la administración de la organización política, entonces yo candidato le deposito directamente mi recurso al partido y el partido se encarga ya de hacer los gastos a nombre de él. ¿Sí? Sí. Bueno, Profe, ¿le puedo hacer una consulta entre paréntesis? sí. Todo este cruzamiento y relevamiento de datos, esto que se hacen en este, a los candidatos, así como a los partidos, ¿es para el aporte estatal o el subsidio electoral o es para el control del lavado de dinero o la competencia desleal de que uno tenga más recursos el otro? Eso quisiera saber. Esto sería a modo ya en general, en realidad. O sea, la declaración de ingreso y gasto de campaña se tendría y se debería utilizar a modo general. Más bien también para la fiscalización, para que se pueda justamente verificar
fiscalizar de dónde vienen los recursos de los candidatos. Y con el tema del subsidio electoral más bien tiene relación esta declaración jurada, no con el aporte estatal, sino más bien con el subsidio electoral. ¿Por qué con el subsidio electoral? Porque si los candidatos no presentan su declaración jurada, entonces la organización política va a recibir sanciones en el subsidio electoral, ¿sí? Cuando quiera recibir o cuando reciba el subsidio electoral, esta organización política puede sufrir algún descuento o sanciones en realidad sobre las declaraciones que no presentó ese candidato. Esa parte entendí la otra vez que usted explicó. Solamente que yo quería despejarme bien para entender más bien así, saber si era solamente por eso todos estos trámites de declaraciones juradas, si era por ese tema de subsidio o era también por el tema de fiscalización. Ahora usted ya me dijo que es globalizado, o sea, en general. Sí, Ya así mismo está, es. profe. Genial. Es en forma general. O sea, justamente las declaraciones juradas es más bien para eso. Por eso también vimos la parte de la declaración de intereses económicos vinculados, para que se pueda cruzar, para que se pueda hacer ese cruzamiento de datos para poder ver de dónde está viniendo la plata, quién le está donando la plata. Entonces, más bien para poder informar en forma general. Bueno. Luego tenemos otro punto sobre la declaración de ingreso y gasto de campaña, que son los recursos monetarios captados por los candidatos después de la presentación de la DIGC. Esto ya estábamos hablando recién, que dijimos que el candidato presenta su declaración jurada inicial, presenta su DIGC, pero posterior a eso ya no puede hacer su rectificación, ya no puede rectificar su declaración jurada porque ya pasaron 10 días de la oficialización de la candidatura, ya se cerró el sistema para poder presentar y rectificar. Entonces, no puede quedar tampoco el candidato con que no voy a recibir más donaciones, yo ya no voy a utilizar más. Entonces, ¿qué es lo que le da? O sea, se le da la posibilidad en realidad de recibir de igual manera alguna donación, algún aporte, pero ya a través de la organización política. Entonces, si tal candidato recibe alguna donación o algún aporte, entonces va a ir directamente a la cuenta única de la organización política, ¿sí? Y lo mismo va a ser, formará parte ya directamente del activo de campaña de la organización política y no del candidato. Y también el respaldo con recibo membretado preimpreso o factura en exenta a nombre del aportante o donante. ¿Sí? Esto para tener bien en cuenta entonces que el candidato puede recibir más donaciones o más aportes después de presentar su declaración jurada, pero ya no va a ir en su declaración jurada inicial, porque como habíamos dicho ya, eso es una declaración inicial. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Todas las donaciones y todos los aportes que reciba posterior a eso, entonces va a ir ya a la cuenta única de la organización política y la organización política ya se va a encargar de pagar y sí, pagar todos los gastos que tenga ese candidato. Ahí va a ser más bien un trabajo, eh, más trabajo para la organización política, para el administrador de campaña, en donde va a tener que tener una planilla ahí de todos los aportes que reciban sus candidatos para poder ver hasta qué monto va a estar gastando por cada candidato. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Así pasamos a la rendición de cuentas. Nada, Bueno, profe, todo bien. genial. Vamos a pasar entonces en la rendición de cuentas. Bueno, la rendición de cuentas consiste en el informe generado a través del SINAFIP por el candidato, en la cual se encuentran consignados los ingresos declarados en la DIGC y los egresos incurridos hasta el día de las elecciones. Los egresos no podrán superar a los ingresos declarados en la DIGC. Entonces, la rendición de cuenta del candidato va a ser directo. O sea, si el candidato
la suma de sus recursos en su declaración de ingreso y gasto de campaña es de 50 millones, entonces los gastos que puede cargar en el sistema sería hasta ese monto. No puede superar los gastos, ¿sí? Entonces, hasta el mismo monto de los ingresos declarados tiene que ser sus egresos. Algunos candidatos, lo que el sistema en realidad ya no le permite cargar eh, un monto mayor a, a esa, al ingreso que tiene. O sea, directamente ya el sistema le bloquea la carga de ese gasto cuando ya está superando el ingreso que declaró inicialmente ese candidato, ¿sí? Y también la rendición de cuenta para tener en cuenta nomás la parte de la organización política, entonces sería lo mismo. O sea, en realidad, eh, la, la organización política no realiza las declaraciones. O sea, las declaraciones juradas solamente son del candidato, ¿sí? Solamente los candidatos, ya sean titulares como suplentes, realizan esas declaraciones juradas. Las organizaciones políticas no realizan ninguna declaración jurada. Lo que hacen las organizaciones políticas es realizar su rendición de cuentas y en su rendición de cuentas sí ya va a aparecer los ingresos que pueda tener durante la campaña electoral y también los gastos que pueda tener durante la campaña electoral. Ahí sí ya se une ambos, ya se une el ingreso y los egresos. En cambio, el candidato, una vez que presente su declaración jurada, una vez que pase esos 5 días, ya no va a poder declarar o agregar ni un ingreso más en su declaración jurada, ¿sí? Solamente los gastos va a tener que cargar en el sistema. En cambio, la organización política en ese caso va a tener que cargar todos los ingresos que pueda recibir y también todos los egresos que pueda tener. Para las elecciones internas, el candidato tiene 20 días siguientes a los comicios para presentar su rendición de cuentas. Y en las generales tiene 30 días siguientes a los comicios para presentar su rendición de cuentas. Bueno, acá tenemos entonces como obligaciones para el candidato. El candidato no es obligatorio que tenga un RUT, tampoco es obligatorio que tenga una cuenta única. Sí tiene que tener y presentar la DIGC y la DIEP. No hace falta que tenga un administrador de campaña. Sí tiene que realizar la rendición de cuenta final. No hace falta que presente un informe de no presentación, porque el sistema directamente ya eh, le bloquea y ya no va a presentar ninguna declaración ni ningún informe de no presentación. Y también el candidato obviamente tiene que tener su usuario del SINAFIP para poder realizar justamente la declaración jurada y también la rendición de cuentas. ¿Alguna consulta hasta ahí sobre las declaraciones juradas? Bueno, vamos a pasar. Profesor, bueno, Sí, eh, ¿podría usted repetir cuáles son sí y cuáles son no en cuanto a las obligaciones de la ok. lista esta? Por Bueno, favor. y a ver, yo creo que tengo también otro documento. Voy a dejar de compartir un ratito este y voy a compartir otro para mostrarles más sobre las obligaciones del candidato. Así le sacan foto o un screen. Ahí se puede ver. Se ve, profe. Sí, ahí tenemos, por ejemplo, obligaciones del candidato antes de las elecciones internas, que son elaborar y presentar la declaración de ingreso y gasto de campaña,
elaborar y presentar la declaración de intereses económicos vinculados y remitir copia firmada de la declaración al movimiento interno. Esto sería para elecciones internas. Y también tiene obligaciones posterior a las elecciones, que sería de lo que habíamos hablado, elaborar y presentar la rendición de cuenta a través del SINAFIP. Y también tenemos obligación del candidato antes de las elecciones generales, que sería elaborar y presentar declaración de ingreso. Acá en las elecciones generales, como pueden ver, ya no presentan más su declaración de intereses económicos vinculados, solamente la declaración de ingreso y gasto de campaña. Y también posterior a las elecciones, entonces también elabora y presenta la rendición de cuenta, ¿sí? Y como observación tenemos que no es necesario que el candidato cuente con administrador de campaña, con RUT y cuenta única. Le puedo pasar también al delegado, así les pasa directamente. ¿Sí? Le agradecería, profesor. Sí, ese más bien, ¿cómo? Sí, por Yo, favor, gracias. Dale, estamos. Bueno, vamos a pasar nuevamente. Habíamos quedado acá. Tenemos acá requisitos que deben cumplir las organizaciones políticas. En el caso de las organizaciones políticas, sí o sí tienen que tener el identificador tributario, que sería el RUC. Este identificador será solicitado a la DENIT, anteriormente era GACET, eh, y es totalmente obligatorio para la organización política. La organización política sí o sí tiene que tener el identificador tributario. Si no tiene el identificador tributario, va a tener muchísimas sanciones que va a tener que estar arrastrando en realidad este incumplimiento, que después vamos a ir viendo, pero este requisito es principal para la organización política. El candidato, como dijimos, no hace falta que tenga RUC, pero la organización política sí. Lo mismo pasa con la cuenta única. La organización política tiene que habilitar sí o sí la cuenta única. Tiene que habilitar en una institución financiera de plaza y vigencia tiene que tener 90 días antes de celebración de las elecciones y se mantendrá vigente hasta 30 días posterior al día de la celebración de las elecciones. Entonces, la cuenta única también es obligatorio que tenga la organización política y tiene que por lo menos habilitar 90 días antes de las elecciones y mantener vigente hasta 30 días posterior a las elecciones. En este caso, por ejemplo, si la organización política no tiene el RUC, si no habilitó el RUC, entonces por ese incumplimiento o ya directamente no va a poder habilitar la cuenta única, porque también es uno de los requisitos principales de los bancos que tengan RUC, que las organizaciones políticas tengan RUC para que se le pueda habilitar la cuenta única. El manejo de la cuenta bancaria serán depositados todos los ingresos de la organización política provenientes del financiamiento público y también privado. La comunicación, la apertura dentro de los 5 días siguientes a la habilitación, esto sí o sí las organizaciones políticas tienen que hacer la comunicación ante la mesa de entrada de la justicia electoral y tienen que comunicar también el cierre en un plazo no mayor a 60 días posterior al día de la celebración de las elecciones. Esto también para tener en cuenta y para saber ya, porque después vamos a ir viendo, si la organización política si no tiene el RUC, no va a poder habilitar la cuenta única. Dentro de las sanciones que tenemos nosotros está justamente la parte voy a ver acá, la parte de cuenta única. Un ratito, si me permiten, para mostrarles nomás como ejemplo, porque después vamos a ir viendo esa parte.
acá nos dice, por ejemplo, tengo yo el cuadro de las sanciones y estas sanciones, todas las sanciones que son de la parte electoral, son directamente ya para el subsidio electoral, no para el aporte estatal, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con elecciones, con el periodo electoral. ¿Se acuerdan que habíamos hablado nosotros periodo electoral, subsidio, periodo ordinario, aporte estatal? Entonces, para tener en cuenta todo lo que tenga que ver con periodo electoral, entonces vamos a ver las sanciones. A ver, nos dice acá, bueno, si por ejemplo, acá sería un requisito principal el tema de la cuenta única. Si la organización política no presenta la nota de apertura de la cuenta única, se le va a descontar 2,5% del subsidio electoral. Luego me dice también que si no presenta el informe de cierre de la cuenta única, se le va a descontar 2,5% también. Y luego tengo otra vez copia de los extractos bancarios de la cuenta única, desde su habilitación hasta el cierre de la misma, 5% otra vez. ¿Qué significa esto? Entonces, si la organización política no habilita la cuenta única, entonces se le va a descontar ya directamente antes de verificar todos los documentos de gastos. Entonces ya directamente se le va a descontar 10% por no habilitar la cuenta única. ¿Sí? Entonces, por un lado, sí, para tener en cuenta entre paréntesis. ¿Alguna consulta hasta ahí? Bueno, pasamos entonces. Sí, hay una consulta que te hizo una compañera, profe. Ahí en el A chat te ver. pregunta algo de un candidatura independiente. En caso de que sea candidato independiente, ¿cuál sería el sistema para declaración jurada? Las candidaturas independientes, en realidad, todas las candidaturas tienen que presentar a través de una organización política. No, ni un candidato se puede presentar de manera independiente, ¿sí? Todos los candidatos sí o sí se tienen que presentar para algunas elecciones por cuenta de alguna organización política. Profe, o sea, que puede presentarse, perdón, para aclarar, por medio de un movimiento, concertación, partido político, lo que fuere. Claro, por cualquier organización política, ya sea así como mencionaste, puede ser el movimiento, la concertación, el partido, también la alianza, pero sí o sí tiene que tener una organización política que le va a representar, que el candidato le va a representar, ¿sí? Bueno, pasamos entonces. Tenemos acá las disposiciones comunes para candidatos y organizaciones políticas. Acá sí ya vamos a entrar en la parte de ingresos. ¿Por qué mencioné acá? A ver, ¿por qué mencioné acá la parte disposiciones comunes? Porque la parte de ingreso y la parte de egreso le corresponde al candidato como también para la organización política, ¿sí? Ingreso y egreso, todos los ingresos y todos los gastos le corresponde tanto al candidato como también para las organizaciones políticas. Hay algunas cuestiones, por ejemplo, que ya vimos de los requisitos principales para candidatos y los requisitos principales para las organizaciones políticas. En este caso, ya vamos a hablar en forma general para tanto como para candidato, como también para las organizaciones políticas. Entonces vemos que ingresos, tanto candidatos como organizaciones políticas pueden recibir ingresos, como por ejemplo las donaciones de bienes y servicios. Pueden también recibir donaciones en efectivo, aporte y contribuciones económicas. También pueden realizar préstamos y también pueden realizar actividades proselitistas y también de recaudación masiva, ¿sí?
Entonces, los candidatos, sí, sin problema, así como las organizaciones políticas, pueden recibir aportes, pueden recibir contribuciones, pueden realizar préstamos en alguna institución financiera, cualquiera. También pueden realizar esas actividades proselitistas, ya sea cena de recaudación de fondos, eh, a ver, pancheada, hamburgueseada, apoyada, cualquier actividad de recaudación masiva, ¿sí? Y también el tema de los préstamos, pero tenemos que tener bien en cuenta que los ingresos, los préstamos, por ejemplo, si yo candidato realizo algún préstamo posterior a la presentación de mi declaración jurada, obviamente este préstamo ya va a ir a la cuenta única directamente de la organización política. Yo como candidato hago ese préstamo, pero va a ir directamente a la cuenta única de la organización política, ¿sí? Lo mismo para donaciones y aportes, contribuciones. Entonces, todo lo que yo pueda recibir va a ir directamente a la cuenta única de la organización política. Si yo recibí estas donaciones y si yo realicé este préstamo antes de presentar mi declaración jurada, entonces sí va a ir en mi declaración jurada. Pero si yo hice este préstamo o si recibí esta donación posterior a mi declaración jurada como candidato, entonces ya va a ir directamente a la cuenta única de la organización política. Y para las organizaciones políticas ya es en forma general. Puede recibir donaciones durante todo el periodo electoral. Acá tenemos los tipos de ingreso y también los documentos de respaldo. Tenemos ingresos como, por ejemplo, aportes y contribuciones. El tipo de ingreso sería aportes voluntarios, aporte de candidatos para campaña electoral y también las contribuciones periódicas u ocasionales. ¿Cómo se va a respaldar esto? Con el recibo membretado de la organización política. En este caso, si pueden, o sea, si ven, en realidad no habla del candidato, porque el candidato no hace falta que tenga un recibo. El candidato, si recibe aportes, si recibe contribuciones antes de presentar esa declaración jurada, entonces, ¿cómo va a documentar? Con una planilla que vamos a ver también en anexo al finalizar. No es obligatorio que el candidato tenga el recibo y que le presente eso al aportante, ¿sí? Pero la organización política sí. La organización política está obligada justamente a presentar ese recibo al aportante con con la planilla también de donación. Luego tenemos actividades proselitistas y de recaudación masiva, que serían polladas, hamburgueseadas, cena de recaudación o eventos públicos de recaudación. En este también el recibo membretado de la organización política con el monto total de lo recaudado y la planilla de recaudación masiva, ¿sí? Habíamos hablado también sobre esto. Entonces, ¿qué pasa en este caso? La organización política se tiene que poner de acuerdo y tiene que indicar en realidad a algún responsable de esta actividad. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a preparar un recibo a nombre de ese responsable de esa actividad. Puede ser el administrador de campaña, puede ser el presidente, puede ser el secretario, puede ser cualquier persona que forma parte de esa organización política. Entonces, va a preparar el recibo membretado de la organización política con el monto total de lo recaudado y a nombre de esa persona responsable. Y en la descripción, obviamente, va a poner que ese dinero corresponde a la actividad que realizaron. Y también va a tener que preparar la planilla de recaudación masiva, que también tenemos en, en el anexo que vamos a ver. Luego tenemos donaciones en efectivo, bienes y servicios. En efectivo,
¿Cómo va a documentar? Con el recibo membretado de la organización política y también la planilla de donación. Bienes comprobante a nombre de la organización política que acredite la adquisición del bien entregado en donación y el recibo membretado de la organización política por la donación. Luego tenemos servicios, comprobante también a nombre de la organización política que acredite el servicio prestado en donación y también el recibo membretado de la organización política. Luego tenemos préstamos de entidades financieras de plaza, préstamos de entidades financieras de plaza, que serían los documentos de respaldo, serían contrato de préstamo, pagarés firmados, proforma de préstamo y otros documentos relacionados a este préstamo. Y para los préstamos de personas físicas sería el contrato de préstamo y también el pagaré firmado. Luego tenemos otros ingresos. Otros ingresos no contemplados en los puntos anteriores que guarden relación directa con las actividades de campaña electoral. Ejemplo, subsidio correspondiente a años anteriores e intereses por ahorros. En este caso, por ejemplo, es muy relativo porque algunas organizaciones políticas ya eh, habían cobrado subsidio por elecciones anteriores. Entonces, ¿qué pasa? Algunos guardan ese subsidio para utilizar para otras campañas electorales. Entonces, puede utilizar justamente esto, pero ¿cómo va a documentar? Con el recibo emitido a la justicia electoral por el cobro del subsidio. En este caso, por ejemplo, no va a tener el nombre, o sea, no va a tener la fecha del periodo electoral en sí, sino va a tener la fecha mucho antes porque eh, la organización política en este caso ya cobró anticipadamente ese subsidio por las elecciones anteriores. Entonces va a tener fecha mucho antes de las próximas elecciones. ¿Sí? ¿Alguna consulta hasta ahí sobre ingresos? No, por Oh, aquí no. genial. Vamos a pasar entonces sobre, acá sí ya tenemos el artículo 68. Vamos a ver de la 834. Mm, mm, mm. Artículo 68. Bueno, el artículo 68, este capítulo en realidad nos habla sobre el patrimonio de los partidos y los bienes y los bi- alguien Compas, está, tienen micrófono prendido. alguien está con el micrófono. A ver, ahí ya silencio. Bueno, en este capítulo habla sobre los bienes y recursos de las organizaciones políticas. ¿Qué nos dice el artículo 68? Los partidos, movimientos políticos, alianzas y concertaciones electorales, los movimientos internos de estos, no podrán aceptar o recibir directa o indirectamente en forma monetaria o no monetaria a contribuciones o donaciones de entidades extranjeras como gobiernos, fundaciones, partidos, movimientos políticos, instituciones y personas físicas o jurídicas, salvo que tratándose de personas físicas o jurídicas, las mismas fijen residencia o domicilio en el país y el destino de su contribución, o sea, cubrir los costos de actividades de formación, capacitación e investigación del partido o movimiento político. En el artículo 68, para que tengan bien en cuenta,
sería más bien para el periodo ordinario, ¿sí? Si tienen ahí para anotar, para tener en cuenta, porque después tenemos otro artículo que es directamente sobre el periodo electoral, ¿sí? Entonces quiero que tengan bien en cuenta que el artículo 68 es más bien en forma general del periodo ordinario, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué es lo que nos dice? Que no pueden recibir de entidades extranjeras, salvo que justamente esa entidad tenga residencia en, en el país. Pero ese dinero, esa contribución o donación tiene que ir directamente para las actividades de formación, capacitación e investigación. O sea, no tiene que ser para el periodo electoral, ¿sí? Luego tenemos contribuciones o donaciones a entidades autárquicas o descentralizadas nacionales, departamentales, municipales, de empresas del Estado, empresas concesionarias del Estado o de las que exploten juegos de azar. O sea, directamente acá nos indica que ninguna de las entidades que sea del Estado puede realizar aportes o sea, contribuciones o donaciones a ningún partido político. Luego tenemos contribuciones o donaciones de personas que se encuentran en condición de subordinación administrativa o relación de dependencia, cuando aquellas se realicen a través de organismos oficiales o por deducción del salario en las planillas de sueldo. Este caso también es muy importante porque creo que anteriormente se quitaba ya una parte del salario de algún personal y ya iba directamente como aporte de alguna organización política. Entonces, entonces eso está totalmente prohibido. A ver, voy a silenciar un ratito. Ahí ya. Luego tenemos contribuciones o donaciones a asociaciones o gremiales. Y también tenemos contribuciones o donaciones anónimas, ¿sí? Estas son en realidad, las prohibiciones que tienen las organizaciones políticas para recibir contribuciones o donaciones. Luego tenemos más. Bueno, también nos dice que las contribuciones o donaciones individuales superiores al equivalente a 10.000 jornales mínimos para actividades diversas no especificadas por cada ejercicio anual, ya sea de persona física o también jurídica. Entonces, las personas, ya sean físicas o jurídicas, tienen hasta 10.000 jornales mínimos para poder hacer esa contribución o hacer esa donación a alguna organización política en el año, ¿sí? Puede la organización, puede esta persona física o jurídica donar hasta 10.000 jornales mínimos a la organización política X, al partido Y, al partido Z, al partido A, B, C. O sea, las limitaciones serían por cada organización política y ya sea anuales, ¿sí? En el año, entonces, no le puede donar más de 10.000 jornales mínimos a la organización política. Luego tenemos contribuciones o donaciones de personas condenadas por la comisión de hechos punibles calificados como crímenes por la legislación penal vigente, especialmente en los relacionados al tráfico ilícito de estupefacientes y drogas peligrosas establecidos en la ley, ta, 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 ta. Tenemos todo acá. Y sus leyes modificatorias, lavado de dinero. Entonces, acá nos indica que no pueden realizar contribuciones o donaciones personas condenadas, ¿sí? Esta palabrita también tienen que tener bien en cuenta. Las personas condenadas directamente, si están procesadas, no nos dice nada la ley, ¿sí? Entonces, tiene que estar sí o sí condenado. Luego tenemos
como una observación también, nos dice que los aportes de dinero en efectivo que fueran superiores a 10 salarios mínimos deberán materializarse exclusivamente con cheques nominativos o transferencias formales. O sea, hasta 10 salarios mínimos le pueden donar en efectivo, ¿sí? Las organizaciones políticas entonces pueden recibir dineros en efectivo, aportes en efectivo hasta 10 salarios mínimos. Pasando los 10 salarios mínimos, sí o sí le tiene que hacer por transferencia o con cheque nominativo, ¿sí? Estos dos quiero que tengan bien en cuenta los 10.000 jornales mínimos y los 10 salarios mínimos, que son totalmente diferentes, ¿sí? Este, los 10.000 jornales mínimos serían por cada persona física o jurídica el monto total de lo que le puede donar. Ahí ya entra efectivo, entra transferencia, entra cheque, entra todo. Hasta 10.000 jornales mínimos, entonces le puede donar una persona física o jurídica a alguna organización política. Y en el caso, en este otro punto, nos dice que hasta 10 salarios mínimos le puede donar en efectivo, ¿sí? Esa limitación más bien es del efectivo en sí. Le puede donar más, pero ya tiene que ser por transferencia o cheque nominativo. ¿Alguna consulta hasta ahí de las prohibiciones? Sí, profe, ¿quiénes controlan estas prohibiciones? ¿Cómo? ¿Quiénes son los que controlan estas prohibiciones? Y la dirección de fiscalización en realidad se encarga ya de realizar esos controles. Mm, Como habíamos hablado nosotros anteriormente, nosotros, la Dirección de Fiscalización, que es una dependencia directamente de la justicia electoral, entonces ellos se encargan de todo lo que tenga que ver con el ingreso. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso? Todo lo que tenga que ver con ingresos se encarga el departamento o sea, la Dirección de Fiscalización de Financiamiento Político, que es una dependencia de la justicia electoral. Y todo lo que tenga que ver con egresos nos encargamos nosotros como dirección de la Dirección de Técnica de Financiamiento Político. ¿Sí? sí, Entonces, me llamó la atención que usted dice ni un ente estatal, ni gubernamental, ni esto que lo otro, que no puede dar aportes. Pero ajá, siempre cuando está esa persona que está, sea X partido, y viene una elección y es, por decirlo, como te decía, el oficialismo, sea gubernamental, municipal o presidencial, siempre se usa todo lo que tiene ahí. Vos ni siquiera te puedes mover mal. Entonces, a eso me refiero. Ahí dice que no se acepta, pero ellos utilizan los entes, sea municipal, gubernamental, si es para gobernador, el que está mandando es X partido y va a hacer para su reelección o otro de su mismo color. Entonces, ellos usan toda la gobernación, hasta los kits para repartir. Entonces, a eso me refiero, como eso está permitido porque ahí dice que no, pero no, siempre pasa. Entonces, ¿cómo es eso? Entonces, no se hace realmente los controles o falta más personas o solamente ven dinero nomás y no el otro lado de los aportes. ¿Cómo es? No no, entiendo. sí, y justamente eso, o sea, los controles se tienen que hacer por la totalidad. O sea, los controles se tienen que hacer por la totalidad. Eh, Realmente es un poco complicado y un poco difícil irnos o como funcionario de la justicia electoral, irnos punto por punto por todos los lugares. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? También yo le había comentado justamente al delegado, estuvimos hablando sobre esto. Nosotros tenemos esa plataforma en el ONAFIP sobre las denuncias justamente de la ciudadanía. Entonces, también están las denuncias en la página de la justicia electoral con respecto a eso. O sea, si por ahí algún ciudadano tiene conocimiento sobre algún hecho sobre este índole, entonces tiene que hacer la denuncia correspondiente. O sea, es obligación de todos. La obligación recae sobre la ciudadanía.
Nosotros lo que hacemos más bien es controlar eso, ¿sí? Pero las denuncias recaen sobre la ciudadanía en general, ¿sí? Eh, Entiendo. cuando, cuando hay, por ejemplo, cuando salen en las noticias, cuando salen en esto, aquello, entonces ahí nosotros también como justicia electoral nos encargamos ya de realizar esos controles para poder verificar si sí o no. Y de ahí va a la CEPRELAT o va también directamente al Ministerio Público, porque ellos son los que se encargan ya directamente de investigar eso. Nosotros somos por así decirlo, contralores, pero no somos investigadores o tampoco podemos directamente sancionar sobre esto, ¿sí? Solamente, o sea, el trabajo que nosotros hacemos es controlar e informar directamente sobre esto, ¿sí? Mariana, Sí, ¿será que nos podés hablar un poquitito sobre el tema de control ciudadano? Que justamente creo que está direccionado a lo que vos estás mencionando, que hay en la ONAFIT. sí, en el observatorio nosotros es en realidad vamos a ver una FIP, si es así, bueno, yo en realidad quería que ustedes hagan el trabajo sobre eso justamente para poder trabajar, pero voy a ver si les puedo mostrar esa parte por lo menos, porque después lo que quiero que ustedes hagan, así ya eh, mencionarles ya también el trabajo sobre eso. A alguno de los grupos le va a tocar sobre esa parte. Ahí se ve mi proyección. Se Acá ve, tenemos, pero acá, te- ahí está, ahí. acá tenemos el observatorio y acá nosotros tenemos el apartado justamente que dice control ciudadano. Y acá nos dice el panel de control ciudadano de financiamiento político y el descargo de responsabilidad. Entonces ahí menciona justamente sobre la unidad que ahora es Dirección de Fiscalización de Financiamiento Político. Entonces ahí tiene que poner todos los datos de los hechos que vio. En este caso, por ejemplo, no sé, el día de elecciones vio que el candidato le estaba dando efectivo a alguien y le estaba entregando su cédula, así por decirlo, ¿verdad? Entonces va a tener que poner los datos del candidato, de la organización política, en qué departamento o sea, ocurrió el hecho, el distrito, la fecha del hecho, hora del hecho, la descripción breve del hecho y también subir alguna imagen que pueda tener para que se pueda verificar mejor también. Esto más bien sería el de control de ciudadano. Como les dije yo, eh, este en realidad se encarga también la dirección de fiscalización. Por eso, hablando con el delegado, estuvimos viendo la posibilidad de que hagamos justamente un trabajo sobre esto. Entonces, el trabajo va a ser eh, directamente sobre el control de ciudadanos, ¿sí? Entonces, yo les voy a dar justamente las pautas que tienen que cumplir con respecto a esto y para que ustedes puedan investigar si hubo o no hubo algún control por parte del ciudadano, si algún ciudadano denunció algún hecho que vio y cuáles son esos hechos que el candidato encontró o vio en su momento y que fueron denunciados a través de esa plataforma, ¿sí? Eso vamos así dándoles ya una idea del trabajo que vamos a estar haciendo también. ¿Está bien? Bueno, esto ya vimos. Luego tenemos el artículo 282 de la ley 834. Este sí ya va a ser directamente de la campaña electoral. ¿Se acuerdan que la 68 directamente es del periodo ordinario?
Y el artículo 282 ya va a ser directamente de la campaña electoral, del periodo electoral. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice el artículo? En la recaudación de fondos destinados a la campaña electoral, le está absolutamente prohibido a los partidos, movimientos políticos, alianzas y concertaciones recibir contribuciones o donaciones de cualquier oficina de administración pública, de entes descentralizados, autónomos o autárquicos, de empresas de economía mixta. Es lo mismo otra vez que ya vimos con el 68, pero sería para campañas electorales. Nos dice lo mismo también por aportes de gobiernos que son de, eh, o también personas físicas, jurídicas extranjeras. Luego tenemos recibir aportes de sindicatos, lo mismo también. Recibir contribuciones o donaciones anónimas, lo mismo también acá. Acá nos dice recibir contribuciones o donaciones anónimas, salvo aquellas que surjan de actividades proselitistas lícitas de carácter masivo y naturaleza. Esto de lo que habíamos hablado, esto nosotros hablamos que no van a ser anónimas al final porque va a ir a nombre de algún responsable de esa actividad proselitista. Luego tenemos también recibir contribuciones o donaciones individuales superior a 10.000 jornales mínimos. Lo mismo también. Recibir contribuciones o donaciones de personas comprendidas en la disposición contenida en el artículo 68, inciso G. Y acá tenemos, en este caso, los funcionarios o electores que tengan conocimiento del hecho deberán comunicar inmediatamente el mismo al Ministerio Público para su investigación. Entonces, acá el artículo 282, entonces ya nos indica directamente que en época de elecciones, entonces, estos conocimientos van a ir eh, comunicados para su investigación ante el Ministerio Público. Y también nos indica que estas mismas prohibiciones regirán para los candidatos y movimientos internos de las organizaciones políticas. De igual manera, así como estábamos hablando, las denuncias también están en la plataforma en el Observatorio de Financiamiento Político y así también en el de la justicia electoral. Entonces, para que tengan en cuenta también esa parte. ¿Alguna consulta hasta ahí? Porque esas son las prohibiciones, ¿sí? Luego tenemos las sanciones sobre los ingresos. Bueno, pasamos a las sanciones de ingresos. El artículo 336. ¿Qué nos dice el artículo 336? Nos dice que el que infringiendo las prohibiciones y restricciones establecidas en el artículo 68 y 282 de este código, realizare donaciones o contribuciones a partidos, movimientos políticos o alianzas, será sancionado con una multa equivalente al triple del aporte realizado. ¿Sí? Entonces, esta sería la sanción directamente para la persona que realizó esa donación o ese aporte. Y para el partido, movimiento político o alianza que se haya beneficiado con tal contribución o donación, será sancionado con una multa equivalente y la pérdida del derecho de recibir hasta el 50% de todo aporte y subsidio estatal por un término de 1 a 3 años. O sea, las sanciones serían tanto para la persona que está donando como también para la organización política. ¿Alguna consulta sobre ingreso? Así pasamos egreso, así terminamos la unidad 2. Porque sí, ¿Puedes volver atrás al slide? En esta sanción de este artículo
No menciona la concertación, solamente habla de partido, movimiento o alianza. Sí, las concertaciones en realidad tiene otra disposición diferente. Entonces, la parte de la sanción sería más bien para los partidos, movimientos y alianzas. Como las concertaciones tienen directamente otra disposición, porque fue creada en realidad, fue creada la concertación posterior a esta ley, entonces tiene otra disposición que les voy a ver ahora mismo porque no tengo ese material, pero podemos ver, a ver, no tengo a mano esa, pero voy a anotar acá para pasarles también, ¿sí? Sobre la Bueno, concertación. Así gracias. vemos directamente esto. Pero el tema de las sanciones justamente habla más bien sobre partidos, movimientos políticos, alianzas. Hay que ver si en esta disposición una ley por separado, si no indica la concertación, entonces lo más probable es que se le sancione a los partidos que estén dentro de la concertación. Que ¿Sí? integren. Ah, bueno. Pero es cuestión de verificar esa parte. Bueno, vamos a pasar en la parte de egresos porque creo que apenas terminamos otra vez hoy. Los gastos electorales. Los gastos electorales, como vemos, pueden ser publicidad y propaganda, intereses de préstamos, organización y funcionamiento, servicio de comunicación y telefonía, transporte y desplazamiento, remuneración del personal y también alquileres. Estos egresos también corresponden a candidatos como también para organizaciones políticas, ¿sí? Los pagos y tipos de documentos, esto vamos a tratar de hacer más general, ¿sí? Porque tenemos todo acá, entonces vamos a ir viendo. Los bienes adquiridos y servicios en general serían facturas, boleta de venta, boleta de resimple. También tenemos un informe de prestación de servicio y la nota de remisión. Con esos documentos se tiene que documentar, valga la redundancia, y los bienes adquiridos y servicios también. Los peajes con el ticket de peaje, tasa y otros comprobantes, justamente con los comprobantes de ingreso de las entidades públicas. Remuneración al personal es normalmente con la planilla de IPS si está eh, bajo dependencia de la organización política. Alquiler de inmueble con la factura y el contrato de alquiler. Combustible con una factura y una planilla de carga de combustible que vamos a ver también en el anexo. Y algún gasto de capacitación con la factura e informe de prestación de servicio. Luego tenemos estas formalidades, quiero que tengan bien en cuenta, porque son las formalidades para que el documento respaldatorio tenga validez, ¿sí? Las facturas, por ejemplo, en la razón social tiene que consignar sí o sí el nombre completo de la organización política o del candidato, si el gasto es cubierto con los recursos de los declarados de la DIGC. Esto es más bien relativo. Si son del candidato, entonces va a ser a nombre del candidato. Si son de la organización política, entonces va a ser a nombre de la organización política. Pero sí o sí tiene que poner el nombre de la organización política o del candidato, ya sea el caso. El número de RUC también se tiene que consignar el número de CI o el RUC con el dígito verificador. Luego tenemos la fecha de emisión, debe estar fechado dentro del periodo electoral, ¿sí? Este periodo de gasto se inicia desde el día siguiente de la oficialización hasta el día de las elecciones. Toda factura con fecha anterior o posterior a la indicada será rechazada. Este sería en el caso del periodo electoral. En el caso del periodo ordinario sería desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de ese año. La condición de venta tiene que sí o sí indicar si es al contado o a crédito
Y si la condición de venta es a crédito, sí o sí tiene que también presentar el recibo por el cual se pagó esta factura. Detallar la cantidad, precio unitario y total por ítem con la suma total si son varios artículos. Esto más bien sería en la descripción. En la descripción de la factura, entonces tiene que detallar sí o sí la cantidad, el precio unitario y el total. Y si son varios, entonces va a tener que agregar cada uno con su total y después la sumatoria. Y tiene que también consignar el importe en letras. La liquidación de IVA también tiene que consignar y si corresponde al 5 o al 10%. La descripción del artículo. En este caso también quiero que tengan bien en cuenta la descripción del artículo nos dice que no se aceptarán descripciones genéricas. Ejemplo, en la descripción de la factura, por ejemplo, no tiene que ir artículos varios, consumición, mercaderías varias, materiales diversos, productos varios, copias varias, canasta básica, embutidos varios, accesorios, productos de consumo, artículos de librería, artículos de limpieza, artículos de ferretería, artículos electrónicos, o sea, todo lo que son genéricos, todas las descripciones genéricas, entonces no puede ir en la factura. Sí o sí tiene que ir el detalle completo. Si yo compro artículos de librería, entonces tengo que poner eh, 10 bolígrafos, 10 lápiz, eh, 10 resma de hoja. O sea, sí o sí tengo que detallar los productos que estoy comprando. Si por ahí no tengo detallado y ya no me quieren hacer la factura, entonces, ¿qué es lo que tengo que pedir? Que me adjunten una nota de remisión del proveedor o una nota de presupuesto. Y en mi nota de remisión o en mi nota de presupuesto ahí tiene que ir detallado esos productos que estoy comprando, ¿sí? Y eso tengo que adjuntar con mi factura que está con la descripción genérica. Si no tiene la nota de remisión del proveedor o la nota de presupuesto, entonces la factura no será admitida. Y también cuando la descripción de la factura dice servicios prestados, servicios personales, servicio de asesoramiento, trabajo personalizado, o sea, no indique directamente cuál es el servicio que se prestó para la organización política. Entonces, si por ahí el proveedor, en este caso, ya no me quiere cambiar la factura, entonces me tiene que preparar un informe del servicio prestado en donde me indique justamente cuál es el servicio que le prestó a la organización política. Luego nos dice que debe coincidir la actividad económica del proveedor con la descripción de la factura. Caso contrario, la factura no será admitida. Por ejemplo, me dice, arriba me aparece sola en la factura. En el membrete de la factura me dice abogado y abajo tengo venta de artículos de librería, ferretería o cualquier otro tipo de producto que me está vendiendo y esa persona no está habilitada para poder realizar justamente esas actividades, ¿sí? En algunos casos, por ejemplo, tenemos que X persona tiene la factura de abogado ahí arriba como membrete, pero en su constancia de RUT aparece esas actividades que es de librería, de ferretería o de cualquier otra actividad que está facturando. Entonces eso sí ya le va a servir. Esa factura sí va a servir. Porque nosotros verificamos también la constancia de RUT de cada proveedor, entonces verificamos ahí, por ejemplo, Adrián Lesme, contador, ahí arriba y vendo artículos de librería. Entonces yo entro en su constancia de RUC y verifico ahí que yo tengo que yo estoy habilitado para poder eh, vender esos productos, entonces directamente puedo validar esa factura. Osmar, discúlpame, me fui todo y no te... ¿Me quieres preguntar algo?
No, no, aclaraste justamente ese punto, profe, de que la mayoría de las veces dice la actividad principal nomás y la actividad secundaria no figura, pero sí en la constancia. Así mismo es, así mismo. Bueno, luego pasamos no tener enmiendas, tachaduras, borrones. No se podrá utilizar autofactura para documentar servicios personales ocasionales. Los servicios personales en todo caso están grabados por el IVA, lo cual significa que el prestador de servicio debe estar inscrito en el RUC. No son válidos los recibos comunes de dinero como respaldo de gastos realizados. Y los pagos de remuneración al personal deberán ajustarse a lo dispuesto en la legislación vigente, ya sea aportando al régimen de seguro social cuando son personal dependiente o exigiendo facturas por los servicios que hayan sido prestados a la organización política de manera independiente. Luego nos dice que no serán válidos aquellos gastos que hayan sido pagados con tarjeta de crédito o débito que no pertenezcan al candidato o la organización política. Y eso es lo que tenemos sobre las disposiciones de las facturas. ¿Alguna consulta sobre sobre las facturas? Ese después vamos a ir en aporte estatal y subsidio, también vamos a ir hablando de a poquito sobre eso. Bueno, vamos a ver ahora el límite de gasto. En el artículo 5 de la ley 4743, a ir directo. Artículo 5 nos dice que el límite máximo de gastos electorales que podrá efectuar cada partido, movimiento político o alianza en las campañas electorales nacionales será el equivalente al 10% del jornal mínimo por cada elector habilitado para votar en la circunscripción electoral por la que postule un candidato o una pluralidad de candidatos. Tratándose de movimientos políticos partidarios y para campañas electorales internas, el límite máximo de gastos electorales que podrá efectuar será el equivalente al 5% del jornal mínimo por cada elector habilitado para votar en la circunscripción electoral por la que postule un candidato o una pluralidad de candidatos. En este caso, les voy a mostrar un ratito de lo que eran los límites de nuestras elecciones pasadas. Ahí se ve algo. Sí se ve límite de gastos. Sí. Bueno, nosotros sacamos un comunicado justamente para que todas las organizaciones políticas que participan, o sea, que participaron en realidad en las elecciones del 2023, sacamos el comunicado del límite de gastos. Entonces, para que tengan ya directamente, para que puedan verificar entonces, eh, acá, por ejemplo, tenemos a electores habilitados 4.810.761 y el 10% del jornal mínimo en ese momento era de 9.809. Entonces, la cantidad de electores se multiplica por este 9.809 que sería el 10% del jornal mínimo, y ahí le sale el monto total hasta dónde pueden gastar cada organización política. Eso sería en el alcance nacional. ¿Qué significa alcance nacional? Cuando las organizaciones políticas tengan candidatos a nivel nacional, ¿sí? Por ejemplo, para presidentes, senadores, eh, entonces ya directamente sería alcance nacional. Cuando las organizaciones políticas tienen solamente alcance regional, entonces se multiplica también por cada elector habilitado en cada departamento. Acá también pueden verificar eso.
Asunción, por ejemplo, electores 441.695, el jornal mínimo, el 10% del jornal mínimo, 9.809, y entonces el límite de gastos por departamento sería 4.332.586.255. Entonces, para que tengan una idea de cómo se hace el cálculo del límite de gastos, ¿sí? Este límite de gasto sería por cada organización política, ¿sí? Partido X solamente tiene candidatos para Asunción, por ejemplo. Entonces, ese partido X tiene hasta 4.332 millones para poder gastar, ¿sí? Ah, ok. ¿Se entendió esa parte? Sí, profe. Entonces, netamente por el índice de electores de cada Claro. movimiento, partido, etcétera. O sea, electores en general, En general. electores en general, no por sus afiliados, ¿sí? Sino por los No, electores, por el entiendo, elector me en expresé general. mal, disculpe. Sí, sí, por el elector en general. Entonces, si eh, conocen ustedes las organizaciones políticas grandes que tienen representación para presidente, para senadores, entonces ya es más alcance nacional porque tiene candidatos para presidente, vicepresidente, senadores, también tiene para diputado, para junta departamental, tiene para todo. Entonces, ahí directamente, ¿cuál se utiliza? Lo que es alcance nacional. Entonces, total de electores se multiplica por el 10% del jornal mínimo. Si alguna organización política más pequeñita, entonces solamente va a tener eh, candidatos para junta departamental o para diputado, entonces va a ir directamente a lo que es alcance regional y va a verificar ahí de acuerdo al departamento que le corresponda. Este también les puedo pasar después para que tengan idea por lo menos, eh, para que tengan como archivo también ustedes, si quieren. Sí, Bueno, pasamos otra vez. Ya estamos a punto de terminar esta parte. Quiero terminar porque apenas terminamos otra vez la unidad 2. Bueno, el artículo 9 nos habla sobre la violación al límite máximo de gastos electorales será sancionada con, tratándose de elecciones nacionales, la pérdida del derecho a recibir aporte ordinario anual de fuentes públicas por un plazo de entre 3 a 5 años y subsidios electorales de fuentes públicas por hasta 3 elecciones nacionales para los partidos, movimientos políticos o alianzas. La imposición de una multa equivalente al doble de la cantidad excedida para el candidato o la pluralidad de los candidatos beneficiados de esa violación. En este caso, las sanciones podrán ser impuestas en forma conjunta o separada. En caso de reincidencias, se impondrán ambas sanciones en forma conjunta. Tratándose de elecciones internas, entonces la imposición de una multa equivalente al doble de la cantidad excedida para el candidato o la pluralidad de los candidatos beneficiados de esa violación. Fíjense bien también esta parte, el límite de gastos que nos dice en las campañas electorales nacionales, ¿sí? ¿Qué les viene en la cabeza ahí? ¿Alguien me dice algo? Si yo hablo del límite de gastos, Referéndum, profesor, puede ser. otra cosa, algo más. Acá me dice en las campañas electorales nacionales. General. Exactamente, profesor. ¿Qué, Nacional. qué no me dice acá? Que en las elecciones municipales no hay límite de gasto. ¿Sí? Quiero que esa parte tengan bien en cuenta. Solamente hay límite de gastos en las elecciones nacionales.
en las elecciones municipales no hay límite de gasto, ¿sí? Solamente en las elecciones nacionales. Y también las internas, pero de las elecciones nacionales, no de las internas municipales ni en las elecciones municipales en general, ¿sí? Quiero que tengan bien en cuenta. Bueno, un ratito pasamos a mirar la parte de anexos y después vamos a ver si consultamos algo más. Quiero que vean nada más, este es el formulario de donación de lo que estuvimos hablando también ya varias veces. Formulario de donación de personas físicas en donde están detallados todo. Detalle del donante, de dónde trabaja, método de captación de la donación, todos los detalles. Luego tenemos formulario de donación para persona física y este sería jurídica. Luego tenemos este reporte de evento de recaudación masiva y también lo mismo la planilla de comprador de adhesiones. Asimismo, como estuvimos hablando que tienen que eh, adjuntar también en cada recaudación masiva. Y hasta ahí tenemos. Bueno, con esto quería terminar rápido nada más esta parte para poder terminar ya nuestra unidad, la unidad 2. Bueno, de igual manera, para la próxima clase podemos, si tienen alguna consultita, esto les voy a pasar yo a ustedes para que ya tengan el, la presentación de la unidad 2. Entonces, para que puedan ir mirando, leyendo, entonces si por ahí tienen alguna duda, alguna consulta sobre algún punto en específico para que me puedan hacer esas consultas o dudas en la próxima clase. ¿Está bien? ¿Estamos? Sí, Sí, profesor. sí, Eh, Sí, profe. profe. otra cosita. Mañana nosotros tendríamos que tener El el examen. examen parcial, pero hace rato hablé con algunos que estaban ya conectados y les comenté que no vamos a tener el examen parcial, sino más bien vamos a tener trabajos grupales. Entonces, mañana lo que no sé si vamos a hablar ya sobre el trabajo, porque no tengo todavía bien definido así bien el trabajo que vamos a hacer, o si quieren podemos tener clase pero lo que no quiero es, sí, Osmar, ¿Y la visita, profe? no, hablamos de otra cosa. Osmar, Sí, ¿qué tal, profe? ¿Cómo está? Eh, yo creo que sería oportuno que en todo caso adelantemos el desarrollo del tu eje programático para que tengamos más liberado por el tema o por lo menos una hora adelantar y la otra hora ver un poquito el enfoque del trabajo, ¿verdad? Digo, para organizarnos más, digo. Y sí, así súper para que bien. nos sobre más tiempo también por el tema del trabajo. Claro, lo que podemos hacer mañana entonces es, eh, la primera parte vamos a tratar de empezar por lo menos con la unidad 3 y luego hablar sobre el trabajo. No voy a tener todavía el trabajo bien definido, pero por lo menos ya vamos a tener una idea de lo que va a ser el trabajo. Entonces yo fin de semana voy a enfocarme netamente a hacer el planeamiento de ese trabajo para que ustedes puedan ya el lunes empezar con eso, ¿sí? Entonces cada grupo ya va a tener el trabajo que va a hacer para el lunes, para no dejar para la próxima clase recién para el jueves, porque si no ya no vamos a tener mucho tiempo. Entonces voy a tratar de enfocarme bien este fin de semana para que el lunes ustedes ya puedan empezar ya con el trabajo, ¿sí? Espectacular, Entonces, profe. entonces lo más probable es que el jueves hablemos un poquito sobre lo que va a ser de lo que ya están avanzando ustedes para el trabajo, porque en realidad mañana si teníamos el examen no íbamos a tener clase. O sea, yo no tenía tampoco, eh, eh, lo de mañana iba a ser libre en realidad porque íbamos a tener el examen y la próxima semana vamos a ver si en vez de no tener clase, por lo menos hablar
del trabajo o ver si cómo están avanzando o cualquier duda que estén teniendo sobre el trabajo. ¿Sí? ¿Les parece bien esa manera? Sí, profe. Así nos da Y Ok, tiempo también de repasar, leer y hacer algunas consultas en lo que estemos un poco flojos. claro, claro. Y otra cosa también, eh, el lunes le voy a pedir ahora al delegado para que me pase la lista de todos y de los grupos. eh, yo voy a tener ya eso, entonces me ponen también ahí el encargado de cada grupo, entonces cualquier consulta o cualquier duda que tenga el grupo, me escribe el responsable o el encargado de ese grupo para poder disipar así algunas dudas, algunas consultas. ¿Está bien? Sí, entonces por hoy terminamos y voy a estar hablando con el delegado para que me pueda pasar eh, la cantidad de grupos y lo demás. ¿Sí? Dale, Está bien, Perfecto, gracias, profe. profesor. Dale, nos vemos Gracias, hasta luego, mañana. profe. Benjamín. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.